tal? ¿Cómo están, chicos? Buenos días, buenas tardes o por ahí de repente buenas noches, porque ustedes tienen la disposición de poder escuchar esta clase en el momento que consideren oportuno. Bien, entonces, me ven ustedes rodeados de acá, de microorganismos, de estructuras microscópicas, ¿sí? Entonces, hoy día voy a empezar a trabajar con estructuras vivas y con estructuras no vivas. Y quizá este organismo les da una idea de lo que vamos a trabajar, ¿no es cierto? Estoy rodeada de manera externa de los coronavirus, ¿sí? De lejitos nada más, no están acá adentro, de lejitos. Muy bien, entonces voy a empezar a conversar acerca de la clase de hoy día. Como ustedes pueden leer, voy a hablar acerca de lo que son las bacterias y los virus, qué efectos generan en la salud, pero también vamos a conocer un poquito más acerca de la estructura de aquellos seres vivos y no vivos. Muy bien, entonces voy a empezar hablando acerca de lo que son las bacterias. En el caso de las bacterias, podemos detallar que son seres vivos muy simples, porque no tienen muchos órganos complejos. Están en diferentes partes de la Tierra, pueden estar en el agua, en el aire, en el suelo, en zonas muy gélidas o muy frías, pero también en zonas muy calientes. Las bacterias, acá podemos observar diferentes formas de bacteria, van a presentar una pared celular. La pared celular va a determinar la forma que va a tener una bacteria. Por ejemplo, vamos a encontrar bacterias que tienen forma de cocos, es decir, que son esféricos. Acá hablamos de los cocos, hablamos de los diplococos, estreptococos, estafilococos. Tenemos también lo que son los bacilos, que tienen forma de bastón. Acá tengo ejemplos de forma de bastón, ejemplos de bacilos. Y por último, voy a encontrar los espirilos, que tienen forma de tirabuzón, con unos gusanillos, miren. Entonces, la pared celular es aquella que va a determinar la forma en este caso de una bacteria. Pregunta de examen. Bien, entonces las formas que presenta la bacteria son los cocos, tenemos los bacilos y por último encontramos a los espirilos. Tres formas. Veamos acá una bacteria. Podemos observar que una bacteria sí es un ser vivo, porque presenta célula. Muy bien, entonces, al ser una célula, va a presentar lo que es una membrana celular o también llamada una membrana plasmática. Esta membrana le va a ayudar a la protección de la bacteria, pero también le va a ayudar a la respiración celular, es decir, por esta zona va a ingresar lo que es el oxígeno y se elimina lo que es el CO2. Muy bien, entonces tiene una pared celular y tiene una membrana celular. Pared bacteriana o pared celular, membrana celular o membrana plasmática. Muy bien. Ahora, en el caso del citoplasma, el citoplasma es una sustancia transparente que se encuentra en esta zona. Acá se van a encontrar los ribosomas. Tengo lo que es el nucleoide. El nucleoide se encuentra en la parte central. Acá podemos observar que también acá se ubica lo que es el ADN, es decir, el nucleoide es una estructura central que va a permitir que el material genético se encuentre de manera libre o se encuentre esparcido en el citoplasma. No es un núcleo, el núcleo siempre está, el material genético está encapsulado. En este caso, acá no, acá está disperso el material genético. Cuando se encuentra de esta forma hablamos de nucleoide. Tenemos el flagelo. El flagelo es una estructura que está presente en las bacterias. ¿Por qué? Porque le da movilidad a las bacterias. Muy bien. Ahora, conozcamos por qué las bacterias son importantes. Tiene las bacterias importancia ecológica, es decir, cuando muere un animal, cuando muere una planta, es decir, cuando muere un ser vivo, muere
Y rápidamente entran las bacterias sapróficas, aquellas bacterias que van a descomponer este cuerpo y van a convertir ese cuerpo en sales minerales. Estas sales minerales están esparcidas en el suelo y originan que este suelo se vuelva fértil, es decir, apto para la agricultura. Y bien, acá podemos tener ejemplos de diferentes bacterias sapróficas. Las bacterias tienen importancia industrial. Los diferentes productos que nosotros consumimos, muchos de ellos sufren un proceso llamado de fermentación. Es decir, van a ingresar bacterias y van a generar la consistencia de ese producto. Por ejemplo, acá tenemos las bacterias Acetobacter. Estas bacterias ayudan a la producción o a la fabricación de vinagre. Las bacterias en el campo medicinal van a producir lo que son los antibióticos, medicamentos que se utilizan mucho para diferentes productos o diferentes procesos inflamatorios o infecciones. Acá tenemos en la figura una bacteria del género Streptomyces, ¿bien? Que genera un medicamento llamado streptomicina. Las bacterias no solamente son importantes para el campo de la medicina, para el campo industrial o para el campo ecológico, sino también las bacterias tienen un aspecto negativo, es decir, son perjudiciales al organismo porque van a generar una serie de enfermedades. Por ejemplo, van a generar enfermedades como lo que son la sífilis. Las sífilis son enfermedades a través de las relaciones sexuales, ingresa una bacteria al cuerpo. También tenemos lo que es la neumonía, la inflamación de los pulmones y la dificultad para poder respirar. Lo que es el cólera, generada por una bacteria llamada Vibrio cholerae, el tétano, la tuberculosis que también afecta a veces a los pulmones, lo que es la gonorrea, que es una enfermedad venérea, botulismo, salmonelosis, entre otras enfermedades. Entonces, acá nos damos cuenta que las bacterias son positivas, pero también son negativas cuando generan enfermedades. Muy bien, ahora sí, cambiamos ya de temática y nos involucramos a la parte de lo que son los virus. Vamos a hablar un poquito acerca de las características. Acá podemos notar un virus. Un virus son seres acelulares. ¿Qué quiere decir acelulares? No tienen células, no presentan células. Por tanto, los virus no son seres vivos. ¿Sí? No son seres vivos. Yo hablaba primero de las bacterias. Las bacterias sí son seres vivos. En cambio, los virus no son seres vivos. Ahora, se les cataloga como seres vivos cuando ingresan al cuerpo de un animal, de una planta. Es decir, cuando ingresan al cuerpo de un ser vivo, se les puede considerar ser vivo. Pero cuando están en el ambiente, no son seres vivos. Presentan cromosomas, es decir, estos cromosomas le van a permitir la multiplicación dentro del cuerpo de un ser vivo. Son organismos que se reproducen, ¿sí? Que se reproducen, pero dentro de un ser vivo, afuera, no. Entonces, se reproducen, ¿sí? Son organismos que se reproducen, son organismos que carecen de nutrición, en este caso, muy bien. Son organismos muy pequeños, algunos son muchos, todos son microscópicos, muy pequeñísimos, muy diminutos, y su forma puede ser variada. Más adelante vamos a conocer algunos tipos de virus. El que ustedes observan acá es un coronavirus, miren esta forma. Ahora miren esta forma de este otro virus. Los virus están en el ambiente. Pueden estar en el agua, pueden estar en el aire, pueden estar en el suelo, en zonas muy calurosas o en zonas muy frías. Pueden estar, por ejemplo, en mis manos, pueden estar en mi rostro, pueden estar en el aire que respiro o en las diferentes superficies que yo tengo a mi alrededor. Por eso es muy importante, como siempre nos están recomendando, el adecuado lavado de manos, ¿no es cierto? Bien. También permiten que en el cuerpo se generen los anticuerpos, es decir, ingresa un virus y mi cuerpo de forma natural va a producir proteínas llamadas anticuerpos, es decir, como una especie de soldados que van a luchar contra ese virus que poco a poco se está multiplicando. El término virus se lo relaciona mucho al término veneno. ¿Por qué? Porque el
virus dañaba mucho a las cosechas del tabaco y la gente decía, ah, esto es un veneno y quedó esto, ¿no? Entonces se relaciona el término virus con veneno. Ahora veamos acerca de lo que es la estructura de los virus. Podemos notar, miren los virus acá, que tienen diferentes formas. La primera estructura es el cromosoma viral, es decir, acá en el cromosoma viral se puede observar que existe una masa central que contiene los genes. Muy bien, acá en este virus lo notamos, acá también. Este cromosoma viral permite que una vez que el virus ingresa al cuerpo de un ser vivo, con el cromosoma viral rápidamente comienza estos virus a multiplicarse una y otra vez de manera exponencial, 2, 4, 8, 16, 32, 64, en menos de micras de segundos. Lo que es la cubierta primaria. A la cubierta primaria se le llama también cápside. Muy bien, es la que va a guardar, la que va a proteger el cromosoma viral. El cuerpo de manera natural genera anticuerpos, decíamos, ¿no? Entra el virus y nuestro cuerpo genera los anticuerpos para que luchen. Pero ¿qué pasa? La cubierta primaria va a proteger ese cromosoma viral, va a proteger al virus para que éste se siga multiplicando cada vez y cada vez más. También, pregunta de examen, también lo que es la cubierta primaria va a determinar la forma de los virus. Recuerden entonces que cuando hablábamos de bacterias decíamos, quien determina la forma de las bacterias es la pared celular, pero en el caso de los virus, quien determina su forma es la cubierta primaria. Esta cubierta primaria se extrae muchas veces para la fabricación de las vacunas. Tenemos la cubierta secundaria. La cubierta secundaria está formada por glúcidos o por grasas, pero la cubierta primaria está protegida por proteínas. Es decir, si me preguntan cuál es la composición química de un virus, un virus tiene muchas proteínas, tiene muchos carbohidratos y grasas. Veamos aquellas enfermedades que son causadas por bacterias, pero también por virus. Veamos, enfermedades causadas por bacterias. Estoy hablando de lo que es la neumonía. La neumonía tiene como agente causal el estreptococo. Es decir, es una inflamación pulmonar, es una inflamación que va a generar fiebre y va a generar dificultades para poder respirar. Ahorita, por ejemplo, estamos vivenciando la enfermedad llamada el COVID-19 o también denominada la COVID-19. Su agente causal es el coronavirus. Y uno de los síntomas que va a generar este tipo de virus también es la neumonía. Genera un síntoma, es decir, va a ocasionar grandes inflamaciones en los pulmones y muchas veces hemos podido observar o hemos podido escuchar en los medios de comunicación que mucha gente necesita el oxígeno. ¿Por qué? Porque comienza a generar problemas en los pulmones. La difteria, ocasionada por una bacteria llamada Corinet bacterium. Este se propaga a través de estornudos o de tos, por eso siempre se recomienda esta acción. Causa mucha fiebre y mucho dolor de garganta y mucha tos. Salmonelosis. Su agente causal, la salmonela. Esta enfermedad se adquiere en este caso por comer alimentos muy contaminados, expuestos a la sociedad o al ambiente contaminado. Genera lo que es la diarrea, lo que son las náuseas, los vómitos. Hay fiebre y mucho dolor de cabeza. Ahora, veamos aquellas enfermedades causadas por el virus. Gripe. ¿Quién no ha tenido gripe? Todos hemos tenido gripe, ¿no es cierto? Todos. Es algo muy simple. Esto se genera, en este caso, debido a que el virus cambia frecuentemente su envoltura o su cubierta primaria y el organismo muchas veces no lo reconoce. Sarampión. Su agente causal, la familia paramyxovirus. Paramyxovirus, miren qué raro este término, ¿no? Bien, ¿qué genera en el cuerpo? Dolencia, dolor corporal, es decir, y esto mayormente se da en la etapa infantil. Se va manifestando en el cuerpo a través de pequeñas erupciones rojas en la piel, fiebre alta y un malestar general. En el caso de la rubiola,
su agente causal, el virus de la rubiola, y va a generar no pequeñas erupciones, sino ronchas por diferentes partes del cuerpo. Esta enfermedad es muy leve, es muy sencilla cuando se da en los niños, pero resulta bastante complicada o bastante peligrosa cuando le da a una mujer embarazada, porque esto va a generar no solamente problemas para ella, sino básicamente para este niño que va a nacer, porque va a generar malformaciones y que incluso este niño pueda morir. Bien, a continuación, abramos ese módulo, quitémosle el polvo a ese módulo y comencemos a desarrollar las siguientes preguntas en base a la explicación. Menciona 3 características de los virus. Hemos mencionado muchas características. Son organismos acelulares, son organismos que se reproducen, no tienen, en este caso, nutrición y viven en diferentes partes de la Tierra. ¿Cuáles son las características de las bacterias? Las bacterias, por ejemplo, son aquellas que van a tener formas de cocos, diplococos, estafilococos, estreptococos, es decir, forma de cocos, forma de bacilos, forma de espirilos. Son muy pequeñas y están en diferentes partes del ambiente. Diferencia entre la membrana y la pared bacteriana. La membrana bacteriana protege, en este caso, protege a una bacteria, pero también realiza una función muy importante, lo que es la respiración celular. Y en el caso de la pared bacteriana va a determinar la forma de la bacteria. Muy bien. Siguiente. ¿Qué enfermedades producidas por virus o bacterias has tenido? Por ejemplo, ustedes tienen que preguntarse y responderse ustedes solos, pero podría ser que hayan tenido una gripe, por ejemplo, ocasionada por un virus, o de repente alguna intoxicación alimentaria, producto de las bacterias que se pegan en los alimentos contaminados, entre otras enfermedades. Siguiente pregunta. ¿Qué enfermedades de este tipo son comunes en tu región? O sea, ¿qué enfermedades son comunes en la zona donde vivimos, ocasionada por virus o bacterias? Por ejemplo, las más comunes pueden ser la gripe, puede ser la salmonelosis, puede ser, por ejemplo, sarampión, la rubiola. Bien, entonces, chicos, hemos terminado de responder las preguntas, por lo tanto, hemos terminado de resolver las preguntas del módulo. Muy bien, entonces, cuídense mucho y que todo les vaya súper bien. Hasta luego. Las infecciones son invasiones de microorganismos que se multiplican dentro de nuestro cuerpo y alteran su funcionamiento de forma perjudicial. Entre estos microorganismos capaces de invadirnos están las bacterias, que son una de las formas de vida más numerosas, antiguas y pequeñas del planeta Tierra. Aunque tienen formas muy diferentes, todas las bacterias están compuestas por una única célula sin núcleo y son autónomas, es decir, pueden llevar a cabo todas sus funciones vitales. Pese a su mala fama, las bacterias son imprescindibles para la vida. Solo unas pocas causan enfermedades como la tuberculosis, la peste o el tifus. ¿Alguna vez has tenido gripe? ¡Achú! ¿Te has preguntado a qué se debe? ¡Achú! La culpa la puede tener un virus. ¿Sabes qué son los virus? Atento, que te lo contamos. ¿Qué son los virus? Los virus son microorganismos. Esto significa que no pueden verse a simple vista. Para ello necesitamos usar microscopios. ¿Sabías que los virus no son seres vivos? No pueden cumplir con la función vital de reproducción por sí mismos, a diferencia de las células. Para poder cumplir con las funciones vitales, los virus necesitan un hospedador, es decir, un ser vivo en el que quedarse a vivir. Cuando esto ocurre, el hospedador será infectado por el virus. A partir de este momento, el virus podrá replicar su material genético en las células del hospedador y se copiará muchas veces infectando todo el organismo. Por eso, los virus se denominan agentes infecciosos. Estructura de los virus. Los virus son muy sencillos y se encuentran en casi todos los ambientes. Su estructura básica está formada por una cubierta exterior llamada cápside y el material genético que se encuentra en el interior. La cápside está compuesta normalmente por proteínas y el material genético, que puede ser ARN o ADN,
contiene la información necesaria para elaborar y formar la estructura completa del virus. Algunos virus pueden tener una cubierta adicional que los envuelve. ¿Cómo se transmiten los virus? Los virus pueden transmitirse por diferentes vectores como los animales, el agua, el aire, los alimentos o los objetos. Un vector es el portador de un virus que puede infectar a otros organismos. Por ejemplo, un mosquito con su picadura puede propagar un virus a otro animal. Cuando tosemos, los virus se distribuyen por el aire transmitiéndose muy fácilmente, contagiando a los seres vivos que haya alrededor. Por eso, es recomendable taparse la boca al toser con la parte interna del codo. Así evitamos también propagar el virus por contacto con nuestras manos. Además, se puede prevenir la transmisión por contacto con objetos con hábitos de higiene, como lavarse bien las manos con frecuencia. Vacunas. Como te hemos comentado, algunos virus producen enfermedades como la gripe. Por suerte, tenemos nuestro sistema inmune, que es el encargado de defendernos contra los virus. Como método de prevención, existen las vacunas. Las vacunas preparan a nuestro sistema inmune enseñándole a reconocer los virus. Es como cuando te presentan a una persona. Esta deja de ser un desconocido y la segunda vez que lo veas ya lo reconocerás. Lo mismo pasa con las vacunas y el sistema inmune. La vacuna le presenta el virus al sistema inmune y si en algún momento aparece el virus en nuestro cuerpo, el sistema inmune lo recordará y podrá actuar. De esta manera evitaremos ponernos enfermos. Por otro lado, tenemos los medicamentos, que pueden aliviar los síntomas, pero no curarnos de una infección vírica. Enfermedades. Algunas enfermedades comunes producidas por los virus son la gripe, los resfriados o algunas gastroenteritis. Hay algunos virus que todavía no cuentan con una vacuna que los combata, y por esto pueden llegar a ser mortales. Para solventar este problema, científicos de todo el mundo trabajan duro para dar con las vacunas que salvarán millones de vidas en el futuro. Hay enfermedades producidas por los virus que han disminuido su efecto gracias a las vacunas. Algunas son el sarampión, las paperas o la rubeola. Sin embargo, para la gripe es recomendable que la población en riesgo, como los niños, ancianos o personas con asma, se vacunen cada año.